punto 3 vamos a hablar de movimientos en el plano. Los movimientos o desplazamientos en el plano son aquellas transformaciones de una figura en otra igual, tanto en su forma como en sus dimensiones. Las principales son giros, simetrías y traslaciones. Un giro es una rotación aplicada bajo cierto ángulo desde un centro que transforma cada punto en otro, de manera que la distancia del centro a ese punto es invariable. Lo único que hacemos es girar la figura inicial a partir de un centro hasta una nueva posición según un ángulo de giro. La simetría es la similitud de formas alrededor de un eje, llamado de simetría. Estas formas son similares pero invertidas, como vistas en el reflejo de un espejo. Algunos matemáticos describen la simetría como otra forma de giro de rotación 180 grados, debido a que la línea de reflexión es un eje de rotación. Por último, la traslación puede entenderse como movimiento directo sin cambios de orientación, es decir, mantienen la forma y el tamaño de la figura u objeto trasladado, a las cuales se deslizan en el plano. Pasamos al punto 4, interpretación del mapa. Un mapa es una reproducción plana y a escala reproducida de una zona de terreno que nos va a permitir la visualización de un sector de la superficie terrestre como si se contemplara desde una visión aérea. Un mapa no se entiende sin una escala. Hay dos tipos, gráfica y numérica. La escala numérica viene determinada por una fracción, de tal forma que el numerador representa la medida del plano y el denominador representa la medida del terreno. Así, por ejemplo, si en un mapa aparece 1 dividido 25.000, quiere decir que un centímetro del plano representa 25.000 centímetros de la realidad. Por lo tanto, la escala en un mapa es igual a la distancia medida en el mapa dividido la distancia real del terreno. La escala gráfica es el dibujo de la escala numérica que también viene indicado en el margen inferior del mapa. Se representa sobre una línea horizontal, dividida en un número determinado de partes iguales que simbolizan gráficamente, según la escala empleada, la distancia existente entre dos puntos. Nos va a permitir hacer conversión de forma directa, trasladando la medida del mapa a esa línea para saber la magnitud real. En un mapa que tuviera esta escala gráfica, nos diría que esa fracción en el mapa serían 10 kilómetros en la realidad. Pasamos al último punto, la utilización de otros conocimientos geométricos en la resolución de problemas del mundo físico. La naturaleza está plagada de figuras y relaciones geométricas que nos permiten conocer mejor nuestro universo. A modo de ejemplo, vamos a hablar de la espiral de Fibonacci y de los paneles hexagonales. En el año 1202 Fibonacci publicó un libro en el que incluyó varios problemas y métodos algebraicos. La conocida espiral denominada espiral de Fibonacci aparece constantemente en la naturaleza. La sucesión relacionada con esta espiral es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, es decir, cada número es la suma de los dos anteriores. Por ejemplo, contando las escamas de una piña, aparecen en espiral alrededor del vértice en igual número a los términos citados en la sucesión de Fibonacci. También el número de espirales en numerosas flores y frutos. En ellas se forman una red de espirales, unas que van en el sentido de las agujas del reloj y otras al contrario. Pero en cualquiera de los casos siempre las cantidades de unas y de otras son los términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci. Los girasoles, por ejemplo, tienen 55 espirales en un sentido y 89 en el otro, o bien 89 y 44, pero siempre son números de la sucesión de Fibonacci. También está presente en los huracanes, en algunas galaxias, en las conchas tipo trilobites. También está presente en las partes corporales de seres humanos y animales, como es el caso de la relación entre la altura de un ser humano y la altura de su ombligo, la relación entre la distancia del hombro a los dedos y la distancia del codo a los dedos, o la relación entre las articulaciones de las manos y los pies. Está muy relacionado con el número áureo que vimos en los números racionales. Es un tema apasionante y que el alumno debería profundizar en él. Otro tema muy curioso es el caso de las abejas. Todos saben que las abejas construyen sus panales para depositar en ellos la miel que fabrican. Estos panales están hechos de cera. La abeja busca obtener una forma de panal que sea la más económica posible, es decir, que presente el mayor volumen para la menor porción de material empleado. Es necesario que la pared de un panal sirva también al panal vecino. Por lo tanto, el panal no puede tener forma cilíndrica, pues de lo contrario, cada pared solo servirá para una celda. Las abejas buscaron la forma de un prisma para sus celdas. Los únicos prismas regulares que pueden ser superpuestos sin dejar intersticios son el triangular, el cuadrangular o el hexagonal. Las abejas eligieron el último porque entre los tres prismas rectangulares construidos con cera, el hexagonal es el de mayor volumen.